Ya estamos listos. Buenos días, hermanos. Es una alegría poder estar aquí juntos en esta mañana. Estamos disfrutando la hospitalidad de los hermanos y de la congregación. Ya desde ayer, cuando estuvimos un buen grupo juntos estudiando la palabra, y también hoy disfrutando de la alabanza al Señor unidos. Y también incluso el viernes pudimos disfrutar un poquito por la tarde de la belleza de este lugar y su buen clima. Y hemos disfrutado sobre todo el cariño fraternal y la comunión, y estamos agradecidos por lo que el Señor está haciendo aquí en esta iglesia y cómo se está usando también para su gloria en esta isla, también una influencia al resto de las islas aquí en Canarias. Damos gracias a Dios por ello, por los ancianos, por Miguel, por Javi y por Luis y por el resto de los hermanos que sirven. Es un gozo veros servir al Señor, fruto de vuestro amor a Él y cómo queréis darle gloria con vuestras vidas. Así que es un ánimo estar aquí de nuevo por tercera vez, justo antes de que nos golpeara fuertemente la pandemia del COVID. Habíamos venido 2 veces prácticamente seguidas en el 2019 para una conferencia Berea en enero y luego, si no recuerdo mal, en abril, en Semana Santa, que pudimos participar junto con mi familia en el retiro y fue un tiempo muy especial, así que muy contento de estar aquí de nuevo y acompañado por varios hermanos, como dijo Miguel, queridos hermanos, compañeros del ministerio que sirven en distintos lugares de España y también van a estar colaborando con el certificado de estudios bíblicos que se van a ir realizando todo el año. Es una bendición poder estar con estos hermanos también fieles y que predican al Señor allí donde Él les ha puesto. Vamos ahora y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias porque Tú nos has lavado por medio de la sangre de Cristo Jesús y Tú nos has hecho tus hijos, y ahora como parte de tu iglesia, aquí reunidos, queremos, Señor, escuchar tu palabra para conocerte más, para darte mayor gloria con nuestras vidas y, Señor, para estar más asombrados con quién eres Tú y la gran obra que has hecho a nuestro favor inmerecidamente por medio de Cristo Jesús, rescatándonos y dándonos una esperanza eterna. Oramos que tu pueblo sea edificado y si hay alguna persona hoy aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que tú le concedas el arrepentimiento y la fe para aferrarse a Cristo. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, vamos a estar considerando en esta mañana los versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y en este pasaje vamos a ver el tema Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Y Soli Deo Gloria es una expresión latina que ha llegado a ser icónica de una de las doctrinas bíblicas fundamentales. Y es que solo a Dios sea la gloria. Eso es lo que significa. Y esta expresión se popularizó mayormente al formar parte de las conocidas 5 solas, que de alguna manera resumen los postulados fundamentales de la Reforma protestante. Soli Deo Gloria, aunque suene un poco foráneo a nuestros oídos, tal vez por el idioma, es un concepto netamente bíblico. Y significa que en la práctica todo lo que se hace ha de ser para la gloria de Dios, no para el orgullo de la humanidad o la autoglorificación del hombre. Y así como cristianos, como seguidores de Cristo, hemos de estar motivados por la gloria de Dios, movidos por su gloria y así vivir vidas para su gloria. Justo Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, precisamente vamos a observar un llamado a glorificar a Dios. Un llamado a glorificar a Dios. Fijémonos lo que dice este pasaje. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje que acabamos de leer nos llama a glorificar a Dios. Es un llamado a glorificar a Dios.
Y el corazón de este pasaje se encuentra no justo en el inicio, sino en el medio. Al principio, el versículo 21, fijémonos cuando afirma, a Él sea la gloria. Este es el meollo de la cuestión de estos dos versículos que por sí mismos forman un párrafo. El corazón del pasaje es que a Dios se le ha de dar la gloria. ¿A quién desea tributar gloria? El pasaje simplemente dice a Él, si observamos, pero este Él es Dios. Y claro, todos estamos en una iglesia y podemos decir, es obvio, hemos de dar a Dios la gloria, no es la primera vez que lo escucho, pero nuestras convicciones han de venir desde la palabra y desde el texto. Y así observamos que precisamente este Él es Dios, porque es el mismo al que se refiere como aquel, en el versículo 20, aquel que es poderoso. Pero ahí no ha identificado todavía quién es específicamente este Él y ese aquel. Pero si vamos un poquito más atrás, en el versículo 19, fijémonos cómo concluye. Hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel, ¿a quién se refiere este aquel? A Dios. Y a Él, ¿a quién se refiere este Él? A Dios. Es a Dios a quien se está refiriendo aquí. Y por si hubiera alguna duda, el párrafo en el que Pablo anteriormente había orado por los efesios, aparece la Trinidad divina. Aparece Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es al Dios Trino que hemos de dar toda la gloria. Y así prosigue y dice en el corazón de este pasaje, a Él sea toda la gloria. La palabra gloria aparece a menudo en el Nuevo Testamento. No es un concepto nuevo, de hecho en Efesios, en los capítulos anteriores, ha aparecido en 8 ocasiones. Y es interesante observar que en el libro de los Efesios solo aparecen los 3 primeros capítulos. A partir de este versículo no va a volver a aparecer. Y en Efesios se usa especialmente la palabra gloria para referirse al reflejo de la esencia de una persona, la suma de todos sus atributos. En este caso, la esencia de Dios, los atributos de Dios se pueden resumir en una palabra, gloria. Dios es glorioso. En este caso se refiere al esplendor, al brillo de Dios, a su gloria. En otras palabras, Él es el único verdaderamente merecedor de tributarle la gloria que ya tiene, la gloria que ya refleja, pero que nosotros hemos de reconocer y ofrecer debidamente la gloria a aquel que ya la tiene. Pablo es lo que está haciendo. Pablo tributa a Dios la gloria que merece su carácter, reconoce la gloria que refleja Dios, y así hemos de hacer cada creyente. A Él sea la gloria. Tendemos a acudir a Dios con nuestras peticiones. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de venir a Él con el tributo de alabanza que merece su fama, que merece su reputación, su honor, su renombre, su celebridad, su prestigio. Fijémonos, sí, hemos de acudir al Dios, nuestro Dios Padre, con nuestras peticiones, a nuestro Padre Celestial. Es lo que acababa de hacer Pablo en los versículos 14 al 19, y concretamente le pedía intercesoriamente por los efesios y les pedía prosperidad espiritual para ellos, que fueran fortalecidos en el hombre interior y que profundizaran en el amor de Cristo. Peticiones muy específicas a Dios Padre por los efesios. Pero justamente después, inmediatamente, incluso todavía como parte de su oración en estos versículos, Pablo irrumpe en adoración a Dios y llama a sus hermanos a participar en lo mismo. A Él sea la gloria. Hemos de adorar a Dios no solo por lo que ha hecho o hará, sino por quién es Él. Ahí empieza la verdadera adoración. Hemos de estar asombrados no con las bendiciones de Dios, sino con el Dios de las bendiciones. Hemos de estar asombrados no con los grandes hechos y maravillas de Dios, sino con el Dios de las grandes obras y maravillas. Así, en este pasaje, después de considerar el corazón de estos 2 versículos, que es un llamado a dar gloria a Dios, vamos a observar concretamente 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios.
Y esto es como acercarse a una montaña. En estos días están las noticias, el famoso volcán de La Palma. Es un hecho terrible, ¿verdad? Sobre todo las familias que les está afectando. Pero el otro día estábamos dando un paseo por las canteras y divisamos allá al fondo el Teide, que es la montaña más alta, que está, de hecho, en España, ¿verdad? Y, por supuesto, en Canarias. Y ahí veíamos a lo lejos el Teide entre las nubes. Al principio nos costaba identificarlo, pero Miguel enseguida ya se lo sabe de memoria dónde está, hasta con nubes lo ve. Está ahí justo entre las nubes y al final con esfuerzo lo conseguimos ver según se ponía el sol. Esa montaña, como cualquier montaña, tiene varias vertientes, tiene varias laderas. Y te aproximes desde donde te aproximes, acabas en el mismo lugar, en la cima. ¿No es así? Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios, y da igual desde el lado que te aproximes, llegas a la misma conclusión: he de dar gloria a Dios. Fijémonos, la primera vertiente del llamado a glorificar a Dios es: glorifica a Dios por su capacidad. Glorifica a Dios por su capacidad. Versículo 20 comienza diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todo. Pablo comienza glorificando a Dios por su capacidad. Dios tiene toda capacidad y por eso es digno de adoración. Dios no solo tiene poder, sino que se caracteriza por ese poder. Es poderoso. Aquel que es poderoso. Poderoso se refiere a la capacidad para llevar a cabo algo. En este caso está diciendo que Dios tiene la capacidad de actuar, tiene la habilidad de realizar su voluntad. Tan distinto a nosotros limitadamente somos poderosos, es decir, puedes llevar a cabo tu voluntad, mayoritariamente. Te suena el despertador, tu voluntad es levantarte de la cama, te levantas. Lavarte, te lavas. Desayunar, vestirte, ir al trabajo, caminar. Normalmente tenemos ciertos poderes para cumplir la voluntad, ¿verdad? Pero es que Dios no está limitado, su poder es extraordinariamente grandioso. En contraste con nosotros hay muchas cosas que tal vez desearíamos hacer y somos incapaces. En cambio, Dios no está limitado, todo lo que Él desea lo puede hacer. Su poder es extraordinariamente grandioso, es incomparable, es imparable, es inabarcable, es supereminente, es asombroso el poder de Dios. Él es poderoso. Y esto es debido a su capacidad innata, es decir, de acuerdo a sus atributos y su naturaleza. Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente. No es la primera vez que en Efesios se hace una referencia a que Dios es poderoso. Y es muy interesante porque la primera referencia que se hace es en otra oración de Pablo por los Efesios, en el capítulo 1, versículo 19. Y Pablo estaba orando para que los efesios, en ese caso, en el capítulo 1, tuvieran un mejor y mayor conocimiento de Dios y precisamente del poder de Dios. Y dice en Efesios 1:19, para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Y a continuación enumera cómo Dios ha usado su capacidad para llevar a cabo su plan. Y lo dice así: Dios poderoso resucitó a Cristo de entre los muertos. Dios Padre poderoso le sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Dios Padre poderoso sometió todo bajo los pies de Cristo. Y Dios Padre poderoso dio a Cristo por cabeza sobre la iglesia. Es todopoderoso y como creyentes nuestro deseo debería de ser profundizar, saber cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Nada se escapa del dominio de Dios para llevar a cabo su plan perfecto en la vida de sus hijos, a quien ama. Dios no tiene límites en su poder. Fijémonos cómo continúa el versículo 20 del capítulo 3 de Efesios. Dice: para hacer todo, a aquel que es poderoso para hacer todo. Dios no solo tiene capacidad, sino que Dios lo hace. Todos tenemos limitaciones, salvo Dios. Para nosotros en muchas ocasiones es un quiero y no puedo. Sin embargo, para Dios, si quiere, puede. Siempre en todo.
es lo que está diciendo aquí. Para hacer todo, nada queda excluido de este todo. Dios no tiene techo. Dios no tiene límites. Dios no tiene tope para su capacidad. Una capacidad poderosa para hacer lo que quiera de acuerdo a su plan perfecto, por lo cual es digno de gloria incomparable. Fijémonos, a vista de pájaro podemos hacer un breve repaso de algunos episodios del currículum vitae de la capacidad poderosa de Dios reflejada a lo largo de los tiempos y especialmente que nos muestra su palabra. Dios creó el universo en 6 días, inundó la tierra completamente con el diluvio, colocó a José como uno de los hombres más poderosos e influyentes de la tierra en su tiempo, liberó y sacó a su pueblo de Egipto, la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Abrió el mar Rojo en 2 para que pasaran por tierra seca. Derrotó a los amorreos con granizo. Libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios, en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, durante su tiempo en esta tierra, alimentó a miles con unos cuantos panes y peces. Curó a enfermos, expulsó demonios, calmó tempestades, anduvo sobre las aguas. Resucitó a personas, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, al mismo Lázaro, su amigo. Dios, en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, convence de pecado, de justicia y de juicio. Da vida espiritual a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Transforma la vida de cualquier persona, consuela al desalentado, enseña conforme a su sabiduría y hace a los creyentes más semejantes a Cristo. Dios es poderoso para hacer todo. ¿Qué no puede hacer Dios? Nada. Dios es inmensamente poderoso y tiene la capacidad innata de hacer lo que quiera y así es digno de adoración. Ahora, ¿cómo podemos crecer en nuestra adoración a Dios por su capacidad? Glorifica a Dios por su capacidad y según nos acercamos a esta primera vertiente que nos llama a glorificar a Dios, ¿cómo podemos ahondar en crecer en esta adoración a Dios por su capacidad? Lo resumiré en una sola palabra: conociendo. Conociendo a Dios y llevando a cabo un conocimiento de sus atributos. Porque para glorificar a Dios primero has de conocerle. Si has oído hablar de Él no es suficiente, si sabes cosas sobre Él no es bastante, tienes que conocerle. Y la única manera de conocer verdaderamente a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, quien le ha dado a conocer. Juan 1,18 afirma: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo por medio de Cristo puedes conocer a Dios y solo los que están en Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y creído en Él como su Señor y Salvador, pueden conocer y adorar genuinamente a Dios. Lo demás son actos religiosos, rituales externos que no suben del techo, por muy alto que sea este techo. Si estás aquí en esta mañana y aún no has venido a Cristo, arrepentido por tus pecados, sabiendo que te separan del Dios santo, justo y perfecto, y que debido a ello te espera una eternidad pagando justamente en el infierno por tus pecados, apartado de Dios. Si no vienes a Cristo, ese es tu destino fatal eterno. Pero hay esperanza y este es el mensaje de salvación que proclamamos al Salvador de los hombres, Jesucristo, por medio del cual puedes ser reconciliado con Dios. Aquel que tomó tu lugar en la cruz del Calvario, pagó por tu culpa, tus delitos, llevó tu vergüenza y ese sacrificio fue acepto por el Padre, el cual después de 3 días le resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y un día volverá. Solo por medio de Cristo podemos conocer a Dios y ser hechos hijos de Dios. Ahora, si estamos en Cristo, hemos de profundizar en sus atributos, en los atributos de Dios. Hemos de conocer más acerca de quién es Dios y lo que es capaz de hacer para glorificarle, para glorificar a Dios por su capacidad. Hemos de entender cuál es su capacidad. Fijémonos, Dios es capaz, pero su capacidad no se limita a su poder. Sí, Dios es omnipotente, es en lo que se está centrando aquí,
Dios es poderoso para hacer todo, pero es que los atributos de Dios van mucho más allá. Dios es capaz también de juzgar, es ecuánime. Dios es capaz de perdonar, es misericordioso. Capaz de castigar, es justo. Capaz de salvar, es bondadoso. De amar, es amoroso. Dios es capaz de esperar, es paciente. Capaz de trascender al tiempo, es eterno. Trascender al espacio, infinito. Capaz de no variar, es inmutable. Él es autosuficiente, independiente, capaz de estar presente en todo lugar, omnipresente, capaz de conocerlo todo, omnisciente, capaz de hacerlo todo bien, perfecto, capaz de conocerlo todo, sabio. Puede hacer su voluntad, soberano, capaz de no fallar, perfecto, de no pecar, santo, de conceder favores inmerecidos, es un Dios de gracia. Capaz de no mentir y no miente, Dios es verdad, Él es fiable, Dios es fiel, Él no solo es capaz de todas estas perfecciones, sino que Él es todas estas perfecciones, ya que forman parte de su esencia divina y como tal actúa de acuerdo a sus atributos y su capacidad innata e intrínseca. Dios es glorioso y merece toda nuestra adoración. Pero para ello hemos de conocerle. Solo he mencionado los atributos de Dios. Pero es que tenemos que zambullirnos en ese mar y en ese océano insondable, los atributos de Dios, y profundizar. Ir bajando, ir bajando, ir bajando. Cuanto más bajas, más asombrado estás de quién es Dios. ¿Cómo podemos conocerle de esta manera? Por medio de su palabra. En Cristo, por medio de su palabra. Estudiando su palabra. Y gracias a Dios que hay ese deseo de estudiar su palabra en esta congregación. Es notorio el interés por escuchar la palabra, por asistir a los cultos donde se predica la palabra, por realizar estudios bíblicos, por el grupo de hermanos que incluso se han anotado al curso del certificado de estudios bíblicos con Berea. Hermanos, no perdáis la perspectiva. Es para conocer más a Dios, para darle mayor gloria, no para hacer un mero ejercicio académico, porque si no trasciende eso y afecta nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra vida, quedará en nada. Ahora hay una segunda vertiente del llamado a glorificar a Dios, y es, glorifica a Dios por su generosidad. La primera vertiente era, glorifica a Dios por su capacidad. Ahora giramos un poquito y nos aproximamos a la montaña desde otra vertiente, que es glorifica a Dios por su generosidad. Versículo 20, segunda parte, prosigue diciendo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Glorifica a Dios por su generosidad. Este versículo 20 es lo que se ha llamado una progresión piramidal de la capacidad del poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada expresión tiene sentido en sí misma, pero a la vez completa la anterior. Sería algo así. Dios es poderoso para hacer, Dios es poderoso para hacer todo, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, y finalmente Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es una progresión en el pensamiento. De esta manera el versículo no solo resalta que hemos de glorificar a Dios por su capacidad, sino también por su generosidad al ejercer esa capacidad. Fijémonos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Mucho más abundantemente. Abundantemente, en realidad, en el original es una palabra que aparece solamente en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento y es la mayor de las comparaciones imaginables. Significa abundante en exceso, infinitamente. Y eso es solo abundantemente. La capacidad de Dios es generosamente abundante, es copiosa, es rebosante, es excesiva, es desbordante. Pero es que todavía añade un modificador y dice, mucho más
abundantemente. Parece que si el vaso está lleno ya no puede haber más agua con la que llenarlo. No, es tan abundante y es tan rebosante que aunque está lleno, sigue rebosando y sigue rebosando. Esa es la idea. Las palabras se quedan cortas aún en la forma más extrema del lenguaje para describir la generosidad de Dios al ejercer su capacidad. Y fijémonos porque dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es poderoso y ejercita su capacidad poderosa mucho más abundantemente de lo que puedas pedir. Este pedir está en el contexto de una oración en la que Pablo acaba de pedir específicamente dos cosas por los efesios: fortaleza espiritual y profundización en el amor de Cristo. Puede conceder eso mucho más abundantemente de lo que pides y puede conceder también mucho más abundantemente cualquier otra petición de sus hijos si Él quiere y es de acuerdo a su voluntad, no es por su incapacidad. Nuestro Dios no tiene límites en su capacidad. De hecho, no solo es lo que pedimos, sino también entendemos mucho más abundantemente de lo que entendemos. En muchas ocasiones hace cosas que ni entendemos o que ni se nos pasaban por la imaginación. Pero es que este es nuestro gran Dios y hemos de glorificarle, su generosidad. ¿Recordamos el episodio del leproso que vino al encuentro de Jesús? Lo encontramos en el Evangelio. Marcos nos narra esta historia en el capítulo 1. Y el leproso vino con una petición a Jesús y le dijo, rogándole, arrodillándose: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué contestó Jesús? Jesús no le dijo: hombre, ¿cómo me haces estas peticiones tan carnales, nunca mejor dicho? ¿Qué cosas pides? No, dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Si Dios quiere, puede. Si Dios quiere, puede. Y si no quiere, no es porque no pueda, sino porque no es lo mejor para nosotros como sus hijos, ni está de acuerdo a su plan que finalmente es para su gloria. Pero no dudemos de la capacidad ni de la generosidad de Dios. Va más allá de lo que entendemos o podamos llegar a pensar. ¿Alguien hubiera imaginado pensar que Jesús resucitaría? Ni siquiera sus discípulos, a los que les había dicho hasta en 3 ocasiones que iba a morir, pero también resucitar, esperaban que resucitara. ¿Quién hubiera imaginado que Dios llamaría a Pablo, perseguidor de Jesús y de su iglesia, para servirle como ministro del Evangelio? Y él le llevaría además para llevar el Evangelio a los gentiles y para llevarlo en sus viajes misioneros por la mayor parte del mundo conocido de la época. Inimaginable. Y así él dice en Efesios 3:7, del cual fui hecho ministro del Evangelio, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Es Dios el que lo hizo. Inesperada e inimaginablemente. ¿Quién se hubiera planteado que 2 pueblos enfrentados a muerte por siglos iban a ser uno en esa nueva humanidad que Efesios capítulo 2 describe en los versículos 11 al 22, en el nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo? Dios ejercitó su capacidad generosamente para unirnos y hacernos uno. Y no solo nos dio vida espiritual, sino que nos adoptó como hijos. Y no solo como hijos, sino como coherederos con Cristo Jesús. Y tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. ¿Quién hubiera imaginado eso? Dios actúa generosamente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Es decir, por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, en los creyentes. Esa realidad, la promesa que Dios hizo a sus discípulos en Hechos 1:8, cuando les dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ese poder lo iban a usar ¿para qué? Para serle testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
Así el creyente, por medio de su Espíritu, el Espíritu es el que obra en nuestras vidas. El poder no está en nosotros, el poder está en Dios y en su Espíritu que está en nuestras vidas para fortalecernos espiritualmente, para capacitarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Es por medio de su Espíritu que somos convencidos de pecado, de justicia, de juicio. Es por medio de su Espíritu que somos regenerados, nacidos de nuevo. Es por medio de su Espíritu que asegura nuestra salvación y está totalmente asegurada porque dependemos del poder del Espíritu de Dios. Es por medio de su Espíritu que estamos capacitados para vivir la vida cristiana hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. ¿Cómo no iba a irrumpir Pablo en una doxología cuando refleja y reflexiona en la generosa capacidad de Dios y lo aplica a su vida y lo ve cómo lo había aplicado generosamente en él y en los efesios y en aquellos que estaban a su alrededor? Irrumpió en una alabanza al Señor, en darle gloria. No pongas a Dios en una caja de zapatos. No le encierres en una habitación, no le confines en una ciudad, ni le coloques un corsé. En su lugar, glorifica a Dios por su capacidad generosa que va más allá de nuestras peticiones y aún la más salvaje imaginación. Si Dios quiere, puede. Recuerdo cuando tenía el deseo de servir al Señor y quería capacitarme para servirle y predicar su palabra, ir a un seminario. Y la mejor opción en aquel momento era un seminario que me recomendaron mis ancianos, pastores, pero estaba en Estados Unidos. No sabía inglés como para irme a estudiar a Estados Unidos. No tenía los recursos económicos, ni mucho menos, para ir a Estados Unidos. Ni siquiera había salido de mi país y poco de mi ciudad. Así que comencé a orar. Pero humanamente era imposible, pero el Señor quiso, y cuando quiere, no dudes que puede. Gloria a Dios por su generosidad. Podría contar muchas historias y anécdotas de cómo el Señor lo hizo posible. No fue fácil, pero el Señor lo hizo en su voluntad, porque era su propósito. Recuerdo como congregación cuántos años estuvimos orando por el lugar de cultos en el que ahora nos congregamos, la Iglesia Evangélica de León. 25 años. Y unos 10 cada domingo por la mañana antes del culto, un grupo de hermanos quedábamos a orar. Y humanamente hablando era imposible. ¿Quién hubiera imaginado que una pequeña iglesia evangélica pudiera reunirse en un lugar como el que ahora Dios nos ha concedido para su gloria, cuando unos años atrás no se podía ni poner el cartel de iglesia evangélica allí donde se reunían los hermanos, en la fachada? Pero el Señor quiso, y cuando quiere, no dudes que puede. Gloria a Dios por su generosidad. Recuerdo la primera actividad del seminario Berea, que este año cumple 11 años, era un día frío de enero del 2010, y cuando las dos primeras personas llegaron a esta actividad de Berea, eran las únicas en el lugar y yo creo que se asustaron y dijeron para sí, ¿dónde nos hemos metido? Y de hecho preguntaron, ¿viene alguien más, no? ¿Quién hubiera imaginado que a día de hoy el Señor ha hecho que vengan 70 hermanos que se han graduado ya repartidos por todo el territorio nacional, por Baleares, por Canarias, por otros países como Portugal, el norte de África, estudiantes que vienen de Francia, de Alemania, que incluso Dios hubiera querido que tuviéramos extensiones en Andalucía, Domi está aquí, que hicimos una extensión ahí en su zona, en Murcia, donde Adolfo, que va a predicar en el siguiente culto, sirve al Señor, ahora aquí en Canarias, y si Dios quiere, esta semana no, la siguiente, vienen unos hermanos de Portugal a reunirse con nosotros ahí en León, que ya están estudiando el seminario, porque quieren que hagamos una extensión en Lisboa para que más hermanos allí puedan estudiar la palabra. Ya nos están hablando de ir a Cabo Verde, un poquito más al sur de aquí, ¿verdad? El otro día lo miré en el mapa, para también formar a pastores allí. ¿Quién hubiera imaginado algo así? Yo no. ¿Quién hubiera imaginado que orando por plantación de iglesias bíblicas, como llevamos un tiempo en nuestra congregación y compartiéndolo con otros hermanos en el círculo
a fin el Señor ahora esté levantando personas, esté plantando iglesias a lo largo del territorio nacional y más allá. Y hemos empezado a poner las iglesias y los hermanos que tienen este deseo, ya lo están haciendo en nuestra lista de oración cada jueves, y estamos orando ya por 7 hermanos y lugares. En Oviedo, en Sevilla, incluso alguno en otros países, un hermano en Cali, Colombia, otro en París, una iglesia hispanohablante que está formándose en el seminario y viene y está pastoreando y a la vez está compaginándolo con sus trabajos. ¿Quién hubiera imaginado algo así? ¿Quién hubiera imaginado que de nuestra propia congregación hubiéramos podido enviar a un hermano como hemos enviado hace poco, nuestro querido hermano Tam Molina, a plantar una iglesia en Santiago de Compostela? El lugar, humanamente hablando, tal vez el último que te plantearías a ir a plantar una iglesia, porque no hay mucha receptividad aparente. Si Dios quiere, puede. Gloria a Dios por su generosidad. ¿Cómo podemos crecer en nuestra adoración a Dios por su generosidad hacia nosotros? Porque al igual que yo estoy recordando estos eventos de los que yo he sido partícipes, tú puedes estar recordando ahí en el asiento cómo Dios ha sido generoso en tu vida de tantas maneras, cotidianamente también, incluso hoy que nos ha permitido levantarnos y estar aquí para adorarle. ¿Qué palabra podía resumir para ser conscientes de la generosidad de Dios hacia nosotros? Una palabra: recuerda. Recuerda. Recuerda las obras generosas de Dios, porque esto te va a llevar a la adoración. Es lo que vemos en el Salmo 44, un buen ejemplo de cómo, recordando las obras poderosas y generosas de Dios, esto conduce a su pueblo, al pueblo de Dios, a la adoración. El Salmo 44 comienza en el versículo 1 diciendo: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Y ahí, padres es una palabra que no es solo padres, sino es ancestros, es decir, las generaciones pasadas. Nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Estaban recordando lo que Dios había hecho, y ni siquiera ellos habían participado directamente, sino eran partícipes porque sus familiares pasados les habían contado y había pasado de generación a generación. Y tras recordar en los versículos 2 al 7 formas específicas en las que Dios había obrado en la historia de su pueblo, en el versículo 8 irrumpe en adoración y afirma: en Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos su nombre. Una persona que no da gloria a Dios, una de dos: o no es hijo de Dios, o es un hijo de Dios que no recuerda. Porque Dios ha hecho grandes obras en la vida de cada hijo de Dios. Recuerda y glorifica a Dios por su generosidad. Y principalmente hemos de glorificar a Dios por su generosidad en su gracia mostrada hacia nosotros, salvándonos. Pero va mucho más allá. Su generosidad en la vida espiritual, su generosidad en sus bendiciones materiales, de tantas maneras. Glorifica a Dios por su generosidad. Hay una tercera vertiente del llamado a glorificar a Dios. La encontramos en el versículo 21. Glorifica a Dios en la iglesia. Glorifica a Dios en la iglesia. Versículo 21 dice: a Él sea la gloria, eso ya lo habíamos visto, pero prosigue diciendo: en la iglesia y en Cristo Jesús. Glorifica a Dios en la iglesia. Hemos de glorificar a Dios en la iglesia, fijémonos. A Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. Y hemos de entender lo que es la iglesia y la centralidad de la iglesia. La iglesia es central en la carta a los Efesios. La vemos a lo largo y ancho de esta epístola. El capítulo 1 vemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Capítulo 2, que la iglesia es la casa de Dios, compuesta tanto por judíos como gentiles en Cristo. Capítulo 4, apreciamos cómo Dios dio unidad y dones a su iglesia. Capítulo 5, vemos cómo Cristo ama, preserva, cuida, sustenta a su iglesia, y así es el modelo a seguir por los esposos.
Capítulo 3, aquí afirma que es en la iglesia donde Dios ha de ser glorificado. La iglesia es central. Y esa centralidad en la iglesia es donde hemos de glorificarle. Ahora hemos de entender qué es la iglesia. La iglesia no es, antes de entender lo que es, un club social, ni una institución académica, ni una ONG benéfica, ni un mero edificio físico, eso no es la iglesia, según la palabra, tampoco es un grupo de autoayuda, ni una institución religiosa, ni son una organización ética, ni cultural, ni sociopolítica. La iglesia tampoco es un nuevo Israel, ni es un centro de activismo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Cristo es su pueblo, los redimidos, su pueblo universal, localmente también, que por medio de Cristo es su Señor, Salvador, cabeza y pastor, y la iglesia siempre prevalecerá. Glorifica a Dios en la iglesia, es decir, junto con tus hermanos en Cristo, universalmente, pero especialmente localmente, con aquellos que te reúnes regularmente. El pasaje añade, y en Cristo Jesús hemos de glorificar a Cristo, en Cristo realmente, es la posición en la que podemos glorificar a Dios genuinamente, estando en Cristo. Dios es glorificado en Cristo Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, y por medio de quién existe la iglesia, y por medio de quién estamos y formamos parte de la iglesia. Y es en Cristo que podemos glorificar a Dios y que Dios es glorificado. Así, Dios es glorificado cuando Cristo es exaltado. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó, hablando de Cristo, le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Cuando exaltamos a Cristo, estamos dando gloria a Dios. La humillación de Cristo fue su exaltación, y esto trae gloria a Dios Padre. Solo en Cristo podemos glorificar a Dios verdaderamente como parte de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Glorifica a Dios en la iglesia. Y no nos ha de extrañar, porque Dios siempre ha usado a personas insignificantes para darle gloria. Dios siempre ha realizado su obra poderosa por medio de instrumentos insignificantes, lo cual le trae una mayor gloria. ¿A quién utilizó Dios para derrotar a Goliat? Al pequeño David, que no era más que un muchacho, un muyayo, ¿verdad? ¿A quién usó Dios en Pentecostés para salvar a miles de personas por medio de una única predicación? A Pedro, que no era más que un pescador bocazas, que metía la pata casi cada vez que hablaba. ¿A quién empleó Dios en la Reforma Protestante para que su iglesia volviera a la palabra y darle solo gloria a Él? A Martín Lutero, que no era más que un humilde monje de una pequeña ciudad alemana. ¿De quién se sirvió Dios en el gran avivamiento americano del siglo XVIII? De George Whitefield, entre otros, que no era más que un mozo de una posada en Old Bell, Gloucester. Como Charles Spurgeon, el conocido predicador británico del siglo XIX, afirma, y cito, Dios no obra con los caballos o con el carro de Faraón, sino con la vara de Moisés. Él no realiza sus prodigios con el torbellino y la tormenta, lo realiza con el silbo apacible y delicado, para que toda la gloria y todo el honor sean suyos. Cristo fue exaltado en su humillación, así Dios es glorificado. Dios es glorificado en su iglesia, compuesta de pecadores insignificantes, salvos por la gracia de Dios. Dios no es glorificado por las grandes empresas del IBEX 35, ni en las tribunas parlamentarias por los principales oradores de los líderes poderosos de las naciones. Él no es glorificado tampoco en los bares,
ni mucho menos en los medios de comunicación influyentes, ni siquiera hablan de Dios, y cuando hablan de Dios es para hablar mal de Él. Esto no ha de sorprendernos, porque ese nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es que Él sea glorificado en su iglesia. Lo que debería sorprendernos es cuando Dios no es glorificado en su iglesia. Y cuando Dios no se lleva la gloria, y cuando Dios no es el centro en su iglesia, eso sí que es preocupante, porque entonces no se está cumpliendo el plan de Dios. Dios ha de ser glorificado en su iglesia. ¿Cómo es glorificado Dios en su iglesia? Cuando nos reunimos como su iglesia, Dios es glorificado cuando la palabra se predica fielmente, no ideas humanas ni sociales de la época. Dios es glorificado en su iglesia cuando cantamos alabanzas a su nombre. Dios es glorificado en su iglesia cuando se predica a Cristo en lugar de predicar para que los hombres se sientan bien consigo mismos. Dios es glorificado en su iglesia cuando su iglesia se dedica a cumplir la gran comisión y busca predicar el evangelio y extenderlo, no solo en su zona, sino más allá de su zona, y plantar iglesias locales en otros lugares. Ese es el plan de Dios que vemos desde los Hechos de los Apóstoles en la iglesia primitiva. No que la iglesia esté mirando para el ombligo y esté absorta en sus pequeñas cuestiones que no van más allá de estas paredes y que son humanas. Dios es glorificado en su iglesia cuando te congregas con tus hermanos y cuando te disgregas y vives una vida de obediencia a Él para su gloria, porque ahí sigues siendo parte de la iglesia de Dios. Y ahí en tu trabajo representas a la iglesia de Cristo, representas a Cristo, y según le representes le darás gloria o no. No hay duda, el propósito de la iglesia es adorar y agradar a Dios, no a los hombres. Y a eso se dedica toda iglesia verdadera. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que digan los demás, sean incrédulos, sean supuestamente creyentes, sean personas del barrio o sean personas de otras congregaciones, se ha de seguir lo que la palabra de Dios dice para darle gloria a Él en su iglesia. En este llamado a glorificar a Dios llegamos a la cuarta vertiente. Glorifica a Dios por su capacidad, glorifica a Dios por su generosidad, glorifica a Dios en la iglesia. Finalmente, la cuarta vertiente es glorifica a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Versículo 21 concluye esta doxología. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios merece la gloria en todo tiempo. Fíjate lo que dice. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Son dos expresiones muy similares y las dos son una referencia temporal. Generaciones da a entender periodos de vida humana que finalmente llegan a un fin. También podría decirse por las edades. Dios merece la gloria no solo en una generación de vida humana, sino, fíjate, por todas las generaciones. Mientras haya vida en esta tierra, los humanos deberían de dar gloria a Dios, para eso fueron creados. Pero ya que los seres humanos apartados de Dios no le dan gloria, en su iglesia se le ha de dar gloria a aquellos que son hijos de Dios y han sido regenerados, en todo tiempo, por todas las generaciones. Es decir, mientras tengas vida y mientras haya vida, Dios ha de ser glorificado. Pero añade, por los siglos de los siglos. También es una referencia temporal, pero en la Biblia se utiliza siglos para hablar de esta manera que lo expresa, de un tiempo extendido de tiempo. Pero al decirlo repetidamente, da a entender eternidad. Por los siglos de los siglos es por la eternidad. Así, de manera similar, el Salmo 106:31 dice, por todas las generaciones, para siempre. Esta es la idea aquí. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Siempre Dios ha de ser glorificado en toda generación, en la generación de Pablo, en nuestra generación, en las generaciones pasadas, en las generaciones futuras, y no solo ahora, sino para siempre en la eternidad futura. El Dios eterno merece ser glorificado eternamente, independientemente de la época o tiempo. Recuerdo hace unos años leí una biografía de John Newton, quien vivió en el siglo XVIII. Y en nuestro contexto se le conoce mayormente por haber escrito el himno Sublime Gracia, que estoy seguro que conocemos, hemos cantado
una o dos veces por lo menos, ¿verdad? Y así John Newton, aparte de escribir este precioso himno, realmente escribió una obra titulada, que yo creo que es su verdadero legado, que se titula Una narrativa auténtica. Estas son una serie de cartas que escribió para describir su vida y tuvo tal impacto que en aquel tiempo, cuando se publicó, llegó hasta 9 ediciones antes del final del siglo XVIII, y esta obra describe cómo Dios cambió su vida por completo. Él tenía una infancia religiosa, nació en un hogar cristiano, pasó a una juventud aventurera, literalmente embarcándose en numerosos navíos, recorriendo el mundo, pasó por muchos lugares y en la práctica incluso llegó a ser literalmente un esclavo. En su persecución de las riquezas y los deseos de este mundo, llegó a ser capitán de navío, pero nunca estaba más perdido que en ese momento, sin rumbo en la vida. Y no fue hasta que Cristo verdaderamente cambió su vida que Newton comenzó a vivirla para su gloria. Y así escribe Newton en unas líneas lo que debería de ser el sentir de todo creyente y afirma: cuando hallamos en el cielo 10.000 años disfrutado, esplendentes como el sol en su brillar, no nos resta menos días para loar al Dios amado que en el punto venturoso al comenzar. Después de 10.000 años, todavía estaremos glorificando a Dios y estaremos glorificándole igual que el primer día. Esa es la idea aquí en este pasaje. Glorifica a Dios siempre, porque finalmente es lo que vamos a hacer por la eternidad en el cielo. Glorificar a Dios de una manera perfecta. Eso es lo que anhelamos como creyentes. Hemos de glorificar a Dios mientras llega ese día en nuestra generación. Comienza ahora, no hay que esperar a la eternidad. Hemos de glorificarle independientemente de la edad. Algunos piensan que Dios es para los niños. Otros piensan que Dios es para las personas mayores, otros los hay que afirman y dicen, bueno, cuando llega mi vejez tal vez tenga tiempo para Dios. La Biblia enseña que hemos de adorar a Dios en toda generación, independientemente de la edad. Hay otros que piensan que hay que acordarse de Dios o glorificar a Dios dependiendo de las circunstancias de la vida. Algunos piensan que Dios es para momentos difíciles, otros afirman, ya la adoraré cuando me vaya bien y cuando Dios me bendiga. Pero el llamado es adora a Dios siempre, en todo tiempo. Y fíjate, el contexto de esta epístola nos muestra la situación de Pablo. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esta epístola? Estaba en la cárcel. Esta es una de las epístolas carcelarias. Y fíjate, desde la cárcel, en una de las peores circunstancias en las que podía estar Pablo, no solo él le adoraba a Dios, sino que llamaba a Dios, a los creyentes a adorar a Dios, a aquellos que están fuera de la cárcel. Qué increíble, ¿no? La adoración a Dios no depende de las circunstancias, sino del carácter, y el creyente que le conoce le adorará agradecido por su salvación, independientemente de las circunstancias de tu vida. ¿Te va bien en la vida? Gloria a Dios por ello. Dale gloria a Dios en las bendiciones y en la plenitud y en la prosperidad. No te olvides de Dios en esos momentos. Dios es el que te ha dado eso. ¿Te va mal? Gloria a Dios por ello. Dale gloria aún en las situaciones difíciles, porque Dios sigue en control y Él se está glorificando, a lo mejor de manera que ni entendemos, pero hemos de seguir dando gloria a Dios en todo tiempo. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Esta expresión, tras la Reforma protestante, volvió a la palestra generaciones después y volvió a popularizarse de la mano de uno de los más sobresalientes compositores de la historia, Händel. Y precisamente, si alguien pudiera atribuirse algún tipo de gloria humana, yo creo que Händel podría perfectamente, después de componer el Mesías. Su amigo Charles Jennens le dio a Händel un texto que constaba de versículos bíblicos, una recopilación de Isaías, Salmos, Epístolas Paustinas y Apocalipsis, y estos versículos eran temáticos de la venida del Mesías,
su victoria sobre el pecado y la muerte, cómo derrotaba a sus enemigos, su retorno victorioso, el establecimiento de su reino sobre la tierra y la victoria sobre la muerte por la resurrección. ¿Qué hizo Händel? Prendado por estos versículos que le entregó su amigo, se cerró en su casa, trabajó día y noche y en 24 días había acabado esta asombrosa obra, tanto la parte lírica como la instrumental, que a día de hoy es una obra maestra de la humanidad. 24 días. ¿Sabes cómo acabó su obra? ¿Cómo firmó su obra? SDG, que no son las iniciales de su nombre. Soli Deo Gloria, SDG. Hermanos, cada creyente es una obra maestra de Dios, que nos ha salvado por su gracia en Cristo Jesús. Y llevamos esta rúbrica también, SDG. Vivamos de acuerdo a la gloria de aquel que nos ha salvado, a la gloria de nuestro Padre, y vivamos para su gloria en todo lo que hacemos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nuestra oración es precisamente tu palabra que acabamos de considerar. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A ti, Señor, sea la gloria, en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén.